Continuando con la unidad 3 de octavo grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 3.3, aplicaciones de la función lineal, parte 3. Problema inicial. En el rectángulo ABCD, el punto E se mueve sobre el borde del rectángulo desde el punto A hasta D, pasando por los puntos B y C. Cuando el punto E se ha movido X centímetros, se toma el área del triángulo AED como Y centímetros cuadrados. Observa las figuras y responde. Número 1. Explica qué sucede con el área del triángulo AED cuando, literal A, E se desplaza sobre el lado AB, es decir, X es menor o igual a 5 y mayor o igual a 0. Literal B, E se desplaza sobre el lado BC, es decir, X es menor o igual a 13 y mayor o igual a 5. Y literal C, E se desplaza sobre el lado CD, es decir, X es menor o igual a 18 y mayor o igual a 13. Numeral 2. Expresa el área Y del triángulo AED cuando E se mueve de A hasta B. Número 3. Determina el área Y del triángulo AED cuando E se mueve de B hasta C. Y número 4. Expresa el área Y del triángulo AED cuando E se mueve de C hasta D. Bueno, para poder darle solución al numeral 1, vamos a utilizar esta figura. Para poder explicar qué sucede con el área del triángulo AED, que tenemos acá de color rosado, cuando el punto E se desplaza sobre el lado AB, notemos que cuando este punto se empieza a desplazar, el área del triángulo aumenta, dado que la base permanece constante, pero la altura va aumentando. Por lo tanto, el área del triángulo aumenta. Ahora, para poder explicar qué sucede con el área del triángulo cuando E se desplaza sobre el lado BC, notemos que cuando ocurren esos desplazamientos, el área del triángulo permanece constante. Tenemos entonces que el área se mantiene constante, pues la base es 8 centímetros y la altura es 5 centímetros en cualquier momento. Es decir, la base y la altura del triángulo permanecen constantes. Y para poder explicar qué sucede con el área del triángulo cuando el punto E se desplaza sobre el lado CD, observemos lo que sucede. Tenemos acá el punto E, luego se va desplazando y podemos notar que el área del triángulo disminuye, dado que la base permanece constante, pero la altura disminuye. Por lo tanto, contestamos que el área del triángulo disminuye. En el numeral 2, para poder expresar el área del triángulo cuando E se mueve sobre el lado AB, tenemos que la base, notemos que es de 8 centímetros y la altura, al desconocerla, la vamos a representar con la variable X. Entonces el área, que está representado con Y, es igual a 1/2 por 8 por X. Recuerden que el área de un triángulo lo podemos encontrar multiplicando 1/2 por la base por la altura. Entonces tenemos acá que 1/2 por 8 es igual a 4 y 4 por X es 4X. Entonces tenemos que el área del triángulo cuando E se mueve de A a B es de 4X. Ahora, para poder expresar el área del triángulo cuando E se mueve de B a C, notemos que en este caso
la base es de 8 centímetros y la altura es de 5 centímetros. Es decir, la base y la altura permanecen constantes. Por lo tanto, al calcular el área, tenemos que el área, que la representamos con la variable y, es igual a 8 por 5 entre 2. 8 por 5 es 40 y 40 entre 2 es 20. Ahora, para poder expresar el área del triángulo cuando E se mueve de C a D, notemos que la base es de 8 centímetros, permanece constante, y la altura va cambiando, entonces la representamos mediante 18 menos X. Tenemos entonces que el área del triángulo será igual a 1/2 de 8 por 18 menos X. Recordemos, el área de un triángulo la podemos encontrar multiplicando 1/2 por la base por la altura. Tenemos que 1/2 por 8 es 4. 4 por 18 es 72 y 4 por X es 4X. Entonces tenemos que el área es de 72 menos 4X. Reordenando la expresión tenemos Y igual menos 4X más 72. El ejercicio que ustedes tendrán que resolver en su cuaderno es el siguiente. Dice, representa gráficamente en un mismo plano el área del triángulo AED cuando, literal A, E se mueve sobre el lado AB, literal B, E se mueve sobre el lado BC, literal C, E se mueve sobre el lado CD. En otras palabras, lo que les pide hacer es graficar las funciones que representan el área del triángulo que encontramos en el problema inicial de la clase. Esas funciones son y igual 4x, y igual a 20 y y igual menos 4x más 72. Para que ustedes puedan autoevaluarse, les dejo acá la apariencia de la gráfica, de las 3 gráficas correspondientes a cada una de estas funciones. Bueno, es todo por este día. Gracias por su atención.